¿Te atreverías a probar un queso lleno de larvas vivas, un huevo que guarda un embrión en desarrollo o un pez tan venenoso que una sola preparación incorrecta podría ser letal? En este recorrido, vamos a sumergirnos en un mundo donde lo que para algunos es impensable, para otros es una tradición culinaria digna de orgullo. Desde las celebraciones épicas en el Medio Oriente con camellos asados enteros, hasta los mercados de Tailandia que crujen al ritmo de insectos fritos. Cada plato cuenta una historia que desafía no solo al paladar, sino también a nuestras ideas sobre la comida. Camello asado entero. ¿Puede un platillo simbolizar generosidad, abundancia y unión? En el corazón del Medio Oriente, el camello asado entero es mucho más que una receta. Es una celebración cultural en su máxima expresión. Imagina una mesa rodeada de familiares, amigos y vecinos, un camello majestuoso como protagonista, cuidadosamente cocido y relleno con delicias que se entrelazan en capas de sabor. Este banquete no es cotidiano, se reserva para ocasiones especiales, bodas, festividades religiosas y eventos que marcan hitos importantes en la vida comunitaria. El proceso de preparar un camello asado entero es tan complejo como fascinante. Se inicia con la selección del camello, un animal que no solo simboliza la resistencia y el trabajo en las duras condiciones del desierto, sino que también tiene un lugar importante en la economía y la historia de la región. El camello, una vez elegido, es limpiado y preparado meticulosamente. Su cavidad se rellena con una mezcla cuidadosamente equilibrada de cordero, pollo, pescado y huevos. Cada componente del relleno se sazona con una combinación de especias locales, que puede incluir cúrcuma, canela, cardamomo y clavo, creando un perfil de sabor que refleja la riqueza de la cocina árabe. El siguiente paso, la cocción, es una obra maestra de paciencia y habilidad. El camello se cocina lentamente durante horas, a menudo en un horno subterráneo especialmente diseñado para este propósito. Esta técnica garantiza que la carne se mantenga tierna y jugosa, mientras que los jugos de los diferentes ingredientes del relleno se mezclan para impregnar todo el plato con una profundidad de sabor incomparable. Mientras el aroma llena el aire, la comunidad se reúne, compartiendo historias, risas y expectativas en torno a la inminente comida. El momento de servir el camello asado es un evento en sí mismo. Colocado en una bandeja gigante, el camello se convierte en el centro de atención, rodeado de acompañamientos que pueden incluir arroz especiado, ensaladas frescas y pan plano. Cada comensal toma su turno, cortando porciones directamente del camello o del relleno, una experiencia que fomenta la interacción y el compartir, valores fundamentales de la cultura local. Más allá del acto de comer, este platillo representa la hospitalidad en su forma más pura. En las culturas del Medio Oriente, el anfitrión tiene el deber de ofrecer lo mejor de sí mismo a sus invitados, y el camello asado entero es una demostración de este compromiso. No solo alimenta a una gran multitud, sino que también establece un vínculo entre las personas, simbolizando la abundancia y la gratitud por la comunidad. Insectos fritos en Tailandia. ¿Es posible transformar algo tan pequeño y aparentemente insignificante como un insecto en una delicia que despierte la curiosidad global? En los mercados callejeros de Tailandia, esta pregunta tiene una respuesta rotunda. Sí, aquí, los insectos fritos son mucho más que simples bocados. Son una ventana hacia una tradición culinaria que combina ingenio, sostenibilidad y una gran dosis de aventura gastronómica. Entre los coloridos puestos y el bullicio de los mercados, grillos, saltamontes y escorpiones aparecen dorados y crujientes, listos para deleitar a locales y turistas por igual. El consumo de insectos en Tailandia tiene raíces profundas. Durante siglos, las comunidades rurales han recurrido a estos pequeños seres como una fuente vital de proteínas, especialmente en épocas de escasez. Los insectos no solo son abundantes, sino también ricos en nutrientes esenciales como aminoácidos, hierro y zinc. Lo que alguna vez fue una práctica de supervivencia se ha transformado en un elemento cultural, adaptándose a los gustos modernos sin perder su autenticidad. Hoy en día, comer insectos no es solo una necesidad, es una experiencia que conecta a los comensales con el pasado y con la naturaleza. El proceso de preparación es tan fascinante como el resultado final. Los insectos se recolectan cuidadosamente, asegurándose de que estén frescos y en buen estado. Luego, se limpian y se condimentan con especias locales como ajo, pimienta y salsa de soja, ingredientes que resaltan sus sabores naturales. La técnica de fritura es clave. Un aceite bien caliente asegura que cada bocado sea crujiente y satisfactorio, eliminando cualquier textura que pueda resultar desagradable. Una vez listos, se sirven en conos de papel o pequeños recipientes, a menudo con una pizca extra de sal o chile en polvo para intensificar el sabor. Al caminar por un mercado tailandés,
El aroma de los insectos fritos se mezcla con el de otras especialidades callejeras, creando una sinfonía olfativa que invita a detenerse y probar. Para muchos turistas, el primer bocado viene acompañado de una mezcla de curiosidad y aprensión. Sin embargo, después del crujido inicial, lo que sigue es una agradable sorpresa. Los grillos pueden tener un sabor a nuez, los saltamontes un toque terroso y los escorpiones un matiz salado que recuerda a las papas fritas. Pero estos bocados no son solo un espectáculo para los visitantes. Para los tailandeses, son un recordatorio de la importancia de aprovechar al máximo los recursos disponibles. En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, los insectos representan una alternativa sostenible a las fuentes tradicionales de proteína. Balut, en Filipinas. En el corazón de la gastronomía filipina, pocos alimentos despiertan tantas emociones como el balut. Este huevo fertilizado de pato, con un embrión en desarrollo, es servido y consumido directamente de la cáscara. Para algunos, es un manjar que refleja siglos de historia y tradición. Para otros, una experiencia desafiante que requiere superar barreras culturales y personales. Pero, ¿de dónde surge esta particularidad culinaria? ¿Y qué riesgos podría implicar su consumo? El origen del balut se remonta a las influencias chinas en Filipinas durante el siglo XVII. Los comerciantes chinos introdujeron la práctica de consumir huevos fertilizados, una tradición ya arraigada en su cultura. Sin embargo, los filipinos adaptaron la técnica, ajustando el tiempo de incubación del huevo para que el embrión alcanzara un desarrollo específico antes de ser cocinado. Este cambio convirtió al balut en una creación única de Filipinas, con características que lo diferencian de sus equivalentes en otras partes de Asia. Desde entonces, el balut se ha convertido en un símbolo de identidad cultural, profundamente arraigado en la vida diaria de las comunidades filipinas. La preparación del balut requiere precisión y cuidado. Los huevos de pato se incuban entre 16 y 20 días, dependiendo de la preferencia local. Este tiempo permite que el embrión se desarrolle lo suficiente para tener estructuras visibles, como plumas y huesos, pero no tanto como para que sean completamente duros. Una vez listos, los huevos se hierven y se sirven calientes, generalmente acompañados de una pizca de sal o vinagre. Consumir balut es un ritual en sí mismo. Se comienza por beber el caldo rico en sabor que se acumula dentro del huevo antes de disfrutar el embrión. Sin embargo, el consumo de balut no está exento de riesgos. Uno de los principales problemas es la contaminación bacteriana si los huevos no han sido manipulados adecuadamente. Dado que el proceso involucra huevos fertilizados y parcialmente desarrollados, las condiciones de almacenamiento y cocción deben ser óptimas para prevenir infecciones alimentarias como la salmonelosis. Además, para personas con sistemas inmunológicos comprometidos o alergias al huevo, el balut puede representar un peligro. Por otro lado, su consumo en exceso podría contribuir a problemas de colesterol alto, ya que los huevos son ricos en grasas. Pese a estos riesgos, el balut sigue siendo un alimento profundamente arraigado en la cultura filipina, un símbolo de resiliencia y creatividad culinaria. Se le atribuyen propiedades energéticas y afrodisíacas, lo que refuerza su popularidad, especialmente entre trabajadores que buscan un impulso de energía en su jornada. El hakarl, en Islandia. En el paisaje helado y desolado de Islandia, donde los recursos siempre han sido escasos, surgió un platillo que representa la adaptación extrema a un entorno hostil: el hakarl. Este alimento, elaborado a partir de carne de tiburón fermentada, tiene un origen tan antiguo como las primeras comunidades nórdicas que se asentaron en la isla alrededor del siglo IX. Estas comunidades enfrentaron un desafío único: el tiburón de Groenlandia, una especie abundante en las aguas locales, era tóxico para el consumo directo debido a los altos niveles de ácido úrico en su carne. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir los llevó a desarrollar un método ingenioso para convertir este recurso en un alimento seguro y duradero. El proceso de creación del hakarl tiene raíces profundas en las prácticas vikingas. Aunque no hay un registro exacto de su creación, se sabe que este método de conservación fue utilizado por los primeros colonos vikingos que llegaron a Islandia en el año 874 después de Cristo. La carne del tiburón se enterraba durante semanas o incluso meses para permitir que los líquidos tóxicos se drenaran y que las bacterias naturales transformaran las sustancias perjudiciales en compuestos inofensivos. Posteriormente, la carne se secaba al aire libre, endureciéndose bajo las condiciones extremas del clima islandés. Hakarl viene específicamente de las zonas costeras del norte y este de Islandia, donde el tiburón de Groenlandia era más comúnmente atrapado.
Estos tiburones, que pueden medir más de 6 metros de largo, no se cazaban activamente en ese entonces, sino que a menudo eran capturados incidentalmente o encontrados varados. La carne de tiburón fermentada no solo proporcionaba sustento, sino que también podía almacenarse durante largos periodos, un aspecto crucial para las comunidades que enfrentaban inviernos largos y duros. Sin embargo, el jácarl no está exento de riesgos. Aunque el proceso de fermentación reduce significativamente la toxicidad del tiburón, una mala preparación puede dejar rastros de ácido úrico o amoníaco en niveles peligrosos. Esto podría causar síntomas como náuseas, vómitos o problemas neurológicos en quienes lo consumen. Por esta razón, la elaboración del jácarl ha quedado en manos de especialistas que conocen el equilibrio exacto entre fermentación y secado. Además, su fuerte olor y sabor pueden ser un desafío incluso para los paladares más aventureros, lo que podría resultar en una experiencia desagradable para quienes no están acostumbrados. En el contexto moderno, el jácarl sigue siendo un alimento tradicional que se consume principalmente en festividades como el Torrablot, un evento anual en el que los islandeses celebran sus raíces vikingas. Sanakji, en Corea del Sur. En la vibrante cocina de Corea del Sur, hay un platillo que desafía tanto la vista como el paladar: el sanakji. Este platillo, elaborado con pulpo bebé servido vivo, es una experiencia culinaria que va más allá del sabor, sumergiendo a los comensales en una interacción sensorial única. Conocido por sus tentáculos aún en movimiento al servirse, el sanakji es una de las preparaciones más icónicas y atrevidas de la gastronomía coreana. Pero, ¿de dónde viene esta tradición y cuáles son los riesgos de aventurarse a probarlo? El sanakji tiene sus raíces en la tradición pesquera de Corea del Sur, especialmente en las regiones costeras, como Busan y la provincia de Gyeonggi. Aunque no hay registros exactos sobre su origen, se cree que comenzó a prepararse entre los siglos XVII y XVIII, cuando los pescadores locales, en su afán por demostrar la frescura de su pesca, empezaron a servir pulpos recién capturados directamente en las mesas. Este acto no solo era una prueba de calidad, sino también un reflejo de la conexión entre el hombre y el mar, una relación que sigue siendo fundamental en la identidad culinaria coreana. El término sanakji se traduce literalmente como pulpo vivo. La preparación es sencilla pero requiere habilidad. El pulpo bebé se corta en trozos justo antes de servir, y los trozos se rocían con un poco de aceite de sésamo y semillas, realzando su sabor natural. Los tentáculos aún se mueven debido a la actividad nerviosa residual, lo que crea una sensación única para quienes lo consumen. Sin embargo, el sanakji no está exento de riesgos. El más significativo radica en la textura pegajosa de los tentáculos, que pueden adherirse a la garganta y causar asfixia si no se mastican adecuadamente. Este riesgo, aunque poco común, ha llevado a advertencias sobre su consumo, especialmente para personas que no están acostumbradas a este tipo de alimentos. Además, debido a que se consume prácticamente crudo, existe una pequeña posibilidad de exposición a bacterias o parásitos si el pulpo no ha sido manejado correctamente. Casu marzu, en Italia. En el idílico paisaje de la isla de Cerdeña, Italia, existe un queso que ha cruzado los límites de lo convencional y ha ganado fama mundial por su inusual preparación. El casu marzu, que se traduce como queso podrido, es un queso de oveja fermentado que contiene larvas vivas de mosca. Aunque para muchos puede parecer extraño o incluso repulsivo, para los sardos, este queso es un tesoro cultural que encapsula siglos de tradición e innovación culinaria. El origen del casu marzu se remonta a las prácticas pastoriles de Cerdeña durante la Edad Media. Los pastores, que buscaban formas de conservar sus quesos en condiciones climáticas adversas, descubrieron que la acción de ciertas larvas podía conferir al queso una textura más cremosa y un sabor único. Así nació esta peculiar especialidad, que se convirtió en un símbolo de la inventiva local y una forma de aprovechar al máximo los recursos disponibles. El proceso de elaboración del casu marzu es meticuloso. Se inicia con un queso pecorino, que es dejado al aire libre para que la mosca del queso, Piophila casei, deposite sus huevos en él. Cuando las larvas eclosionan, comienzan a consumir el queso, descomponiéndolo mediante enzimas y produciendo una textura suave y cremosa en el centro. El queso está listo para ser consumido cuando alcanza este punto, y las larvas aún están activas. Curiosamente, los locales afirman que el casu marzu debe comerse mientras las larvas están vivas,
ya que su muerte indica que el queso está en mal estado. Sin embargo, este peculiar queso no está exento de riesgos. Consumirlo puede implicar un peligro potencial si las larvas sobreviven al proceso digestivo y causan miasis intestinal, una afección poco común pero seria. Además, el queso está prohibido en la Unión Europea debido a regulaciones de seguridad alimentaria, aunque en Cerdeña sigue siendo producido y consumido de manera clandestina, especialmente durante celebraciones tradicionales. Más allá, el casu marzu es que en 2009 fue reconocido por el libro Guinness de los Récords como el queso más peligroso del mundo. Pese a esta designación, sigue siendo altamente valorado por los sardos, quienes lo consideran una delicadeza única. También ha generado un gran interés entre turistas que buscan experiencias culinarias extremas, lo que ha llevado a debates sobre su preservación como patrimonio cultural frente a las regulaciones de seguridad. Surströmming en Suecia. En el frío norte de Suecia, entre vastos bosques y lagos cristalinos, nació uno de los alimentos más singulares y controvertidos del mundo. El surströmming, este arenque fermentado, famoso por su olor penetrante, es un platillo que divide opiniones. Para algunos, es un manjar que conecta con las raíces de la cultura nórdica. Para otros, un reto gastronómico casi insuperable. Pero, ¿cómo surgió esta tradición y qué riesgos o curiosidades acompañan a este icónico alimento? El surströmming tiene su origen en el siglo XVI, cuando las técnicas de conservación eran vitales para sobrevivir los duros inviernos escandinavos. Según la leyenda, los marineros suecos en el mar Báltico comenzaron a fermentar arenques porque la sal, necesaria para conservarlos, era costosa y escasa. Al usar cantidades mínimas de sal, se permitió que el pescado fermentara en sus propios jugos, creando un método eficaz y económico para almacenarlo durante largos periodos. Aunque inicialmente fue una solución de supervivencia, el surströmming evolucionó hasta convertirse en un símbolo de la cultura culinaria sueca. La preparación del surströmming es un proceso que requiere paciencia y precisión. El arenque se captura en primavera, cuando su sabor es más suave, y se coloca en barriles para fermentarlo durante varios meses. Posteriormente, se enlatan en un proceso que permite que la fermentación continúe, lo que genera gases y un olor característico. De hecho, las latas de surströmming a menudo se hinchan debido a la presión interna, lo que añade un toque único a su presentación. El consumo de surströmming no está exento de riesgos. Aunque la fermentación reduce la posibilidad de contaminación bacteriana peligrosa, las latas deben manipularse cuidadosamente para evitar explosiones accidentales al abrirlas. Además, su olor es tan intenso que tradicionalmente se consume al aire libre para evitar que impregne los espacios cerrados. Este aroma, descrito como una mezcla de pescado en descomposición y amoníaco, puede ser un desafío incluso para los amantes de la gastronomía más aventureros. Entre los datos curiosos más notables, destaca que en 2016 una aerolínea sueca prohibió transportar latas de surströmming en sus vuelos, clasificándolas como material peligroso debido al riesgo de explosión por la presión acumulada. Además, en Japón, donde los alimentos fermentados son muy valorados, el surströmming ha ganado cierta popularidad entre los amantes de sabores extremos. En Suecia, el surströmming se disfruta tradicionalmente con pan plano, cebolla y papas, acompañado de un vaso de akvavit, un licor escandinavo. Fugu en Japón. En el mundo de la alta cocina japonesa, pocos alimentos inspiran tanto respeto y precaución como el fugu, el famoso pez globo. Reconocido por contener una toxina mortal, el fugu no solo es un platillo, sino un símbolo de la habilidad, precisión y disciplina de los chefs que lo preparan. Este alimento ha cautivado y desafiado a comensales durante siglos, ofreciendo una experiencia gastronómica cargada de emoción y peligro. El consumo de fugu en Japón tiene raíces profundas, que se remontan a más de 2000 años atrás. Durante el período Yomon, 14.000 a 300 a.C., se han encontrado restos de huesos de pez globo en sitios arqueológicos, lo que indica que era consumido incluso en tiempos prehistóricos. Sin embargo, el fugu ganó notoriedad durante el período Edo, 1603 a 1868, cuando los samuráis lo adoptaron como una prueba de valentía. En aquel entonces, consumir fugu sin sufrir intoxicación era visto como una hazaña de honor y resistencia. Debido a su peligrosidad, estuvo prohibido en varias regiones de Japón, hasta que, en el período Meiji, 1868 a 1912, se establecieron regulaciones más estrictas para su preparación. El principal peligro del fugu radica en la tetrodotoxina, una neurotoxina que se encuentra en varios órganos del pez, especialmente en el hígado, los ovarios y la piel.
Esta sustancia es aproximadamente 1200 veces más tóxica que el cianuro y no tiene antídoto conocido. Incluso una cantidad mínima puede causar parálisis y muerte por insuficiencia respiratoria. Por ello, la preparación de fugu está estrictamente regulada en Japón, y solo chefs con licencias especiales pueden manipularlo. Estos profesionales pasan años de entrenamiento antes de recibir la certificación, aprendiendo a identificar y retirar las partes tóxicas con precisión quirúrgica. Además, a pesar de los riesgos, el hígado de fugu, conocido como kimo, fue considerado un manjar en Japón hasta que su venta fue prohibida en 1984 debido a su alta concentración de toxinas. Sin embargo, algunos chefs y comensales aún intentan obtenerlo ilegalmente, buscando ese bocado prohibido que dicen tiene un sabor insuperable. Además, existe un ritual en algunos restaurantes de alta gama donde los comensales prueban el fugu sashimi cortado tan fino que las rodajas son casi transparentes, dispuestas artísticamente sobre un plato decorado. Escamoles en México. En el corazón de la gastronomía mexicana, pocos ingredientes capturan tanto la esencia de la conexión entre el ser humano y la naturaleza como los escamoles. Conocidos como el caviar mexicano, estos delicados huevos de hormiga han sido consumidos durante siglos, y su prestigio en la cocina tradicional sigue siendo tan alto como su valor cultural e histórico. Pero ¿cómo surgió este fascinante manjar y qué riesgos o curiosidades lo rodean? Los escamoles tienen una historia que se remonta a los pueblos indígenas de Mesoamérica, particularmente a los mexicas, quienes los recolectaban como una fuente vital de proteínas. Su nombre proviene del náhuatl azcatl, que significa hormiga, y molli, que significa guiso o salsa. Durante la época prehispánica, los escamoles no solo eran un alimento básico, sino también un símbolo de la relación armónica con el medio ambiente, ya que su recolección requería técnicas cuidadosas para no dañar las colonias de hormigas. Este manjar proviene de la hormiga Liometopum apiculatum, que construye sus nidos en las raíces de magueyes y agave, plantas que también son esenciales en la cultura mexicana. La recolección de los escamoles es un proceso arduo y especializado. Los recolectores deben excavar cuidadosamente para extraer los huevos sin destruir los nidos, una tarea que requiere habilidad y respeto por la naturaleza. Posteriormente, los huevos son lavados y preparados de diversas formas, siendo los métodos más populares freírlos con mantequilla, ajo y epazote, o incorporarlos en tacos y guisos. Aunque los escamoles son un manjar exquisito, su consumo puede implicar algunos riesgos. Debido a su origen en nidos subterráneos, existe la posibilidad de que estén contaminados con bacterias o residuos del suelo si no se manipulan adecuadamente. Además, las personas alérgicas a insectos deben tener precaución, ya que podrían experimentar reacciones adversas. Sin embargo, cuando se recolectan y preparan de manera correcta, los escamoles son completamente seguros y ofrecen una experiencia gastronómica inigualable. Finalmente, se encuentra el hecho de que los escamoles han sido reconocidos internacionalmente como un ejemplo de sostenibilidad en la alimentación. Su producción tiene un impacto ambiental significativamente menor en comparación con las proteínas animales tradicionales, ya que las hormigas requieren menos recursos naturales y espacio para prosperar. Huitlacoche en México. En el vasto repertorio de la gastronomía mexicana, pocos ingredientes son tan intrigantes y versátiles como el huitlacoche, conocido como la trufa mexicana. Este hongo, que crece de manera natural en los granos de maíz, ha sido durante siglos un símbolo de la creatividad culinaria, transformando lo que muchos consideran una plaga en un verdadero manjar. Su textura suave y sabor terroso han conquistado tanto las cocinas tradicionales como las de alta gama. El huitlacoche tiene una historia profundamente arraigada en la cultura prehispánica. Su nombre proviene del náhuatl huitlacochín, que se traduce como excremento dormido, en referencia a su apariencia peculiar. Los pueblos indígenas no solo lo consideraban comestible, sino también un regalo de la naturaleza, integrándolo en sus dietas como una fuente valiosa de nutrientes. Durante siglos, fue utilizado para enriquecer tamales, sopas y tortillas, marcando su lugar en la cocina cotidiana. El proceso de formación del huitlacoche es natural y depende de la infección del maíz por el hongo Ustilago maidis, que provoca que los granos se hinchen y adopten una apariencia oscura y bulbosa. Aunque este fenómeno a menudo se considera una enfermedad en otros contextos agrícolas, en México es celebrado como una oportunidad culinaria. Los agricultores locales incluso fomentan su crecimiento al exponer los campos de maíz a condiciones ideales para el desarrollo del hongo. Consumir huitlacoche es seguro cuando se recolecta y prepara adecuadamente, pero como con cualquier hongo,
Existen riesgos si no se manejan correctamente. Si se deja madurar demasiado o se almacena en condiciones inadecuadas, puede desarrollar toxinas que resulten perjudiciales. Además, las personas alérgicas a los hongos deben tener precaución al probarlo por primera vez. Sin embargo, estos riesgos son mínimos en comparación con los beneficios nutricionales que ofrece. El huitlacoche es rico en proteínas, fibra, vitaminas del complejo B y aminoácidos esenciales. Además, es que durante décadas, el huitlacoche fue considerado un alimento de pobres en México, ya que crecía de manera espontánea y no requería cultivo adicional. Sin embargo, en la actualidad, su reputación ha cambiado drásticamente y es valorado como un ingrediente gourmet. Restaurantes de alta cocina lo utilizan en creaciones innovadoras como risotos, pastas y soufflés, destacando su sabor único que combina notas terrosas, ahumadas y ligeramente dulces.